parece que esta será la más vergonzosa retirada, huida, mandada a correr del ejército de los Estados Unidos, traída a todos nosotros por Donald Trump y los MAGA. Trump parece estar preparando su huida de Irán. Y digo huida porque, aunque nos ha estado cantando victoria en los últimos días, obviamente ninguno de los objetivos variables y dinámicos que él fue presentando en las primeras horas o que se fueron declarando en las primeras horas de esta intervención militar, tales como cambiar de régimen, no ha cambiado el régimen, siguen los ayatolás en el poder, sigue la República Islámica en el control en Irán. Y aunque Donald Trump dice que los que están al frente ahora son gente muy razonable, lo cierto es que le siguen metiendo misiles a los objetivos estratégicos en contra de los Estados Unidos y a los aliados de Estados Unidos en la región, y siguen teniendo cerrado el estrecho de Hormuz. Así que yo no sé en qué basa Donald Trump su evaluación de que estas son gente muy razonable cuando le están devolviendo el fuego con el fuego. Pero bueno, dice Donald Trump que prácticamente parece que ya todo está cumplido, está cantando victoria y le ha dicho hoy al New York Post, vamos a verlo, Trump dice que la guerra contra Irán no durará mucho más. El estrecho de Hormuz se reabrirá automáticamente después de la salida de Estados Unidos. O sea que Trump deja la región en mucho peor condiciones de antes de la guerra, no ha cumplido prácticamente ninguna de las cosas que dijo que iba a cumplir, está ofreciendo como premio de consolación que ya Irán no tiene fuerza aérea, no tiene fuerza naval, pero es que ya esa no es la guerra de hoy. La guerra de hoy es con los drones, los misiles balísticos, y con eso le sigue dando tranca a los aliados de los Estados Unidos, a la región y a las propias bases de Estados Unidos que ha dejado, por reportes de medios estadounidenses que hemos cubierto aquí, 13 bases de Estados Unidos completamente inhabitables, que los soldados y los operativos estadounidenses han tenido que irse a los hoteles a trabajar desde los hoteles. Bueno, esto a mí obviamente me suena a una paticas pa' qué te quiero, voy echando, voy huyendo, no pude comprar los objetivos, y si bien hay que decir que sería posible de los Estados Unidos continuar, o de Israel continuar esta guerra, que militarmente se impusieran ante Irán en algún momento, lo cierto es que el costo político que Donald Trump ya está pagando es absolutamente insostenible para él y su partido. Y las presiones políticas que Trump tiene que estar recibiendo probablemente son tan ardientes como los misiles que ellos han estado lanzando contra Irán. Así que parece que esta será la más vergonzosa retirada, huida, mandada a correr del ejército de los Estados Unidos, traída a todos nosotros por Donald Trump y los MAGA, aunque hay que decir que una buena parte de los MAGA se han enfrentado a Donald Trump precisamente por el absurdo de esto, ¿no? Pero esta es tal vez la más humillante derrota política que ha enfrentado a los Estados Unidos, y sin ninguna duda sería la más humillante salida o huida militar del ejército de los Estados Unidos en la historia de la República, traída por no otro que Donald Trump. Este es el reporte de New York Post. Vamos a mostrar exactamente qué fue lo que dijo. Dice: el presidente Trump le dijo al Post el martes, él cree que es probable que la guerra con Irán termine pronto y que otras naciones puedan reabrir el estrecho de Hormuz sin la ayuda militar estadounidense. Dicen y citan a Trump: no vamos a estar ahí mucho más tiempo. Estamos sacándole la grosería esa que él dice ahora mismo. Dijo Trump en una entrevista telefónica, horas después de publicar en las redes sociales un video de grandes explosiones cerca de Isfahán que dijo golpeó muchas cosas, porque Trump es tan preciso como eso, ¿no? Dice Trump: es una destrucción total, pero no tendremos que estar ahí por mucho más tiempo, pero tenemos más trabajo por hacer en términos de acabar con su ofensiva, sea cual sea la capacidad ofensiva que les queda. Nosotros presentamos ayer un reporte de Reuters aquí, que estaban diciendo que el ejército de los Estados Unidos únicamente puede confirmar que han destruido la tercera parte de la capacidad balística de Irán. La tercera parte.
Hay otra tercera parte que tal vez sí, tal vez no. No podemos confirmarlo, no podemos decirlo, y parece que hay otra tercera parte de esta capacidad bastante amplia que todavía es completamente operativa, y de ahí están atacando a Trump. Pero dice Trump que es una destrucción total, que ya se resolvió este problema, que vamos echando. En fin, viene de mano de Trump y de los trumpistas la huida de Irán. O por lo menos eso es lo que está preparando Donald Trump. Quiero en este video hablarles sobre este tema, profundizar un poco en el contexto también, y les voy a poner igualmente reacciones de Marco Rubio y de Caroline Leavitt ante cuestionamientos que se les han hecho. Yo soy Ken Arroz, esto es 23 y Flagler. Si les gusta nuestro contenido, solo pedirles que nos regalen un like, suscríbase si es primera vez que está por acá. Esto es 23 y Flagler. No es solo la guerra en Irán, pero Donald Trump está en este mismo momento siendo el presidente más impopular de la historia de los Estados Unidos, o desde que se mide la popularidad o la aprobación del trabajo de un presidente en toda la historia. Les voy a mostrar este fragmento de CNN y obviamente esto les demuestra a ustedes también el bajísimo capital político que tiene Donald Trump para manejar toda esta crisis de Irán, además de las crisis comerciales y diplomáticas que ha generado él mismo en estos meses que ha estado lamentablemente dirigiendo a los Estados Unidos. Vamos a ver qué dijeron en CNN. Porque miren aquí, miren el índice de aprobación neta general de Donald Trump. Este es el más bajo de su mandato, el más bajo de su segundo mandato. Hablamos de menos 17 puntos bajo el agua. Y a diferencia del primer mandato de Donald Trump, donde fue negativo básicamente todo el tiempo, Trump en realidad comenzó en territorio positivo aquí en su segundo mandato. Pero ahora está en el punto más bajo de su segundo mandato. Pero hay una comparación aún mayor que hacer, ¿de acuerdo? Así que obviamente Trump fue elegido una vez en 2016, luego se tomó un descanso de 4 años y luego, por supuesto, está cumpliendo su segundo mandato y es su segunda presidencia. Así que volví y miré a todos los presidentes en este punto de una presidencia, a todos ellos en este punto de una presidencia. Y adivinen qué, Donald Trump es el más bajo de la historia, el más bajo de la historia en este punto de una presidencia, más bajo que Joe Biden, más bajo que Jimmy Carter, más bajo que Ronald Reagan. Está por debajo de todos ellos en este punto de una presidencia. Saben, pueden hacer cualquier tipo de comparación de natación que quieran. Tal vez quieran hacer una comparación con un clavadista como Greg Louganis. Tal vez quieran hacer una comparación de natación Michael Phelps. Tal vez si son como yo, como un alma judía vieja, quieran hacer una comparación con Mark Spitz. De cualquier manera, él está muy embarcado, la palabra que viene ahí. Y obviamente con ese nivel de desaprobación y de impopularidad, le es difícil continuar tratando de agitar a los Estados Unidos y a las instituciones de los Estados Unidos para continuar con esta guerra ilegal contra Irán. Esto era lo otro que él estaba diciendo hoy en su cuenta esta de la red social que nadie sigue, que es Truth Social, y decía cosas como esta. Dice, Francia no permitiría, o sea, no estaba permitiendo que los aviones con destino a Israel cargados con suministros militares sobrevolaran territorio francés. Francia ha sido muy inútil con respecto al carnicero de Irán, que ha sido eliminado con éxito. Estados Unidos lo recordará. O sea, está diciendo, Francia no me dejó utilizar su espacio aéreo para conducir esta guerra ilegal que inicié sin contar con ellos y que ha puesto al mundo al borde de una crisis, ¿no? Pero Donald Trump dice que no va a olvidar a aquellos que no fueron cómplices en su propio desastre. También estaba diciendo lo mismo para el Reino Unido. Dice, todos aquellos países que no pueden conseguir combustible para aviones debido al estrecho de Hormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, tengo una sugerencia para ustedes. Compren de los Estados Unidos, bla, bla, bla. Y empezó de nuevo a decir todas sus estupideces, ¿no? Pero ahí lo tienen, tratando de echarle la culpa a la gente y básicamente admitiendo que él no puede resolver el fanguizal, para no usar una palabra más obscena que se merece, que ha creado él en la región del Medio Oriente, en Irán y ante la economía mundial, que lo está golpeando, obviamente, aunque él pretende que los Estados Unidos lo tiene todo resuelto porque está bajo su custodia, ¿no? Pero realmente no es para nada así. Y lo hemos estado viendo en todos los reportes económicos que han estado haciendo. Miren esto
ya hoy martes lo estaba reportando CBS. La guerra en Irán empuja al galón de gasolina, el promedio de los Estados Unidos, por sobre $4. Hay lugares que vale, como en California, que usted se lo puede encontrar en $6 o $8. Hay otros lugares como, no sé, Oklahoma, que usted se lo puede encontrar en menos, pero el promedio está en $4. Eso significa que a todo el mundo le está doliendo en el bolsillo lo que está pasando en esta guerra con Irán. Y la subida ha sido de más de un 30% en el último mes. O sea, esto no es que cayó el cometa Halley, cayó en algún lugar del planeta Tierra y debido a la crisis provocada, pues se ha generado todo este conflicto en la cadena de suministro. No, esto es una elección que hizo Donald Trump de irse a la guerra, es una decisión de política exterior con consecuencias en la política doméstica de Estados Unidos de Donald Trump, que además viene después de todas sus idioteces, hay que llamarlo así, en la guerra comercial y de aranceles que también empujó la inflación y la economía estadounidense hacia un lugar bastante oscuro. Pero ya se está informando esto. Nosotros les habíamos comentado igualmente este reporte de Fortune que dice que la guerra en Irán le está costando a los Estados Unidos 10,000 empleos al mes, según reporta Goldman Sachs. También Axios estaba reportando, y se los habíamos mostrado aquí anteriormente, que el Partido Republicano quieren hacer recortes a la atención médica, todavía más. Ya habían negado a hacer los subsidios de Obamacare extendido, que fue todo un problema. Y ahora quieren cortarle a la gente que necesita atención médica todavía más para seguir pagando bombas que están matando a población civil iraní. No sé, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que todavía haya gente que apruebe esto? Pero es todavía más increíble escuchar lo que dice Marco Rubio. Yo les voy a mostrar lo que dice Marco Rubio y compárenlo con lo que yo les acabo de mostrar. Y al final del día, creo que si hay personas en Irán que ahora, dadas todas las cosas que han sucedido, están dispuestas a avanzar en una dirección diferente para su país, eso sería genial. Imaginen un Irán que, en lugar de gastar su riqueza, miles de millones de dólares apoyando a terroristas o en armas, hubiera gastado ese dinero ayudando al pueblo de Irán. Tendrías un país muy diferente. Así que siempre tenemos la esperanza de que eso pueda existir allá. Dice Marco Rubio que qué bueno y qué esperanza hay de que Irán, en vez de gastar dinero en acciones militares, terrorismo, lo gaste en su propia gente. Díganme algo ustedes que acaban de ver el impacto económico de esta guerra que inició Trump y que justifica todos los días Marco Rubio y que ha llevado no solo a toda esta situación, sino que los propios republicanos, el partido de Marco Rubio, está pidiendo $200 billones para seguir matando iraníes. Sí, es cierto, han debilitado la fuerza militar de la República Islámica, pero la República Islámica sigue ahí. Y tan pronto dejen de caer las bombas, va a comenzar a reconstruirse y a fortalecerse y todavía ha demostrado tener suficiente capacidad para infligir tanto daño y tanto dolor a los Estados Unidos que Trump está prácticamente anunciando la huida o preparando el terreno para huir si se decide finalmente hacerlo. Bueno, ¿por qué Marco Rubio no gastamos nosotros esos $200 billones en darle seguro médico a los estadounidenses que lo necesitan, alimentación a los que lo necesitan, becas escolares para que tengamos una población más educada y que no se crea los tabacos que mete Donald Trump o que cuenta Donald Trump? ¿Qué tal si todo ese dinero de los Estados Unidos lo invirtiéramos en nuestra propia gente? Yo creo que un montón de magas tal vez estarían un poco de acuerdo contigo, o al menos aquellos más en el 2024 que antes que Trump decidiera hacer la guerra en Irán decían que no más guerra, que el dinero era para los Estados Unidos, ¿no? Pero como todo esto es un gran culto a la personalidad, ahora están diciendo que viva Trump, ¿no? Y que viva la guerra contra Irán y todo esto porque es una absoluta locura. Pero ¿qué tal Marco Rubio si esos $200 billones se invirtieran en la propia gente de los Estados Unidos? Pero déjenme mostrarle en lo que Donald Trump sí invierte el dinero, el tiempo y el foco del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a verlo acá. Aquí tienes otro. Arranca. Disculpa, espera.
Pensé en hacer esto ahora porque es más fácil. Estoy tan ocupado que no tengo tiempo para hacer esto, pero estoy librando guerras y otras cosas. Pero esto es muy importante porque va a estar con nosotros por mucho tiempo y va a ser, creo que será el mejor salón de baile en cualquier parte del mundo. Es el nivel más alto. La misma altura, exactamente la misma altura, si no es que más alta, la misma altura que la Casa Blanca. Exactamente la misma altura. Y si miras, tienes la Casa Blanca aquí y tienes esto, y eso es un duplicado del muro, así que rinde total homenaje a la Casa Blanca, lo cual creo que es muy importante. Trump en lo que sí no está perdiendo tiempo es en construir su salón de baile dorado, trompistoide, aristocrático, oligárquico al lado de la Casa Blanca, que ha iniciado con aprobación prácticamente de nadie, y en el medio de una situación que él ha creado donde están perdiendo la vida estadounidenses y población civil en el Medio Oriente, no solo en Irán. Él sale en ese avión con este prop inmenso a mostrar este salón de la ostentación que cuesta cientos de millones de dólares, porque eso sí es importante. En su Truth Social de hoy también estaba compartiendo fotos de todo esto. Oh, qué grande es Trump, qué bello el salón de baile de Trump. En lo que hay que decir, aunque está anunciando la huida, hay tropas estadounidenses de más que están yendo al Medio Oriente para directamente allí enfrentarse a cualquiera que sea la decisión que tome Donald Trump. Yo me pregunto, Marco Rubio, ¿qué tal si estuviéramos utilizando el tiempo y el dinero de los Estados Unidos para invertirlo en su gente, no en proyectos de vanidad oligárquicos de un individuo de octogenario que es en este momento el objeto del culto a la personalidad del partido Marco Rubio que tú tantos años has dedicado a formar? Y si las cosas no fueran tan serias, esto sería digno de risa, honestamente. Y es que acaba un juez de detener la construcción de este dichoso salón de baile de la ostentación de Donald Trump. Voy a utilizar el reporte de Reuters 31 de marzo y esto es apenas unos minutos después de haber sido publicado. Juez estadounidense detiene por ahora proyecto de salón de baile de Trump en la Casa Blanca por $400 millones, que es lo que se están gastando en todo este proyecto de vanidad de Trump. Dice, un juez estadounidense bloqueó el martes esta construcción, este salón de baile de Donald Trump, y que obviamente por el cual habían demolido una parte del ala este de la Casa Blanca, deteniendo por ahora uno de los esfuerzos más visibles del presidente republicano para remodelar la sede del poder estadounidense, en fin, convertir la Casa Blanca en un palacio. El juez de distrito Richard Leon en Washington concedió una solicitud de orden judicial preliminar presentada por el National Trust for Historic Preservation, una organización sin fines de lucro que presentó una demanda alegando que Trump se había excedido en su autoridad cuando arrasó la histórica ala este del edificio e inició una construcción sin la aprobación del Congreso. La decisión de Leon, designado por el presidente republicano George W. Bush, mantiene en suspenso el proyecto del salón de baile de 90,000 pies cuadrados mientras continúa la demanda. O sea que por ahora el gran salón de la vanidad de Donald Trump, del cual se ha pasado horas y horas hablando y probablemente porque ya sabía que venía algo como esto, está siendo mandado a detener. Y yo me pregunto por qué Marco Rubio no está preocupado en que el dinero, el tiempo y todo lo relacionado al gobierno federal de los Estados Unidos se esté invirtiendo en su propia gente y no en el proyecto de vanidad de su jefe. Recientemente, el Papa León dijo que Dios no escuchaba las oraciones de aquellos que hacían la guerra. Muy fuerte, y esto claramente va directo a el trumpismo. Y en el trumpismo hay que decir que tanto J.D. Vance, que se ha reconvertido no sé cuántas veces, pues en este momento, en este episodio de su vida es católico, y también es católico Marco Rubio.
Así que el Papa, que dentro de la religión católica es infalible, la máxima autoridad religiosa espiritual, le está diciendo a esta gente que se dejen de hipocresía, que si ustedes están yendo a matar niñas en una escuela en Irán, dejen de hacerse lo que están haciendo buenas oraciones, porque Dios no escucha esas oraciones de aquellos que hacen la guerra. Y le preguntaron sobre esto a Caroline Leavitt, la jefa propagandista de Donald Trump, y esto fue lo que respondió. Ya que mencionaste... También iré contigo. Está bien. Ya que mencionaste la Pascua y las oraciones, quería preguntarte sobre algo que dijo el Papa ayer. Así que el Papa Pío dijo ayer, y lo cito, Dios no escucha la oración de quienes hacen la guerra. ¿Puedes comentar al respecto? Creo que nuestra nación fue fundada hace casi 250 años sobre valores judeocristianos. Y hemos visto presidentes, hemos visto a los líderes del Departamento de Guerra y hemos visto a nuestras tropas recurrir a la oración durante los momentos más turbulentos de la historia de nuestra nación. Y no creo que haya nada de malo en que nuestros líderes militares o el presidente pidan al pueblo estadounidense que rece por nuestros miembros del servicio y por aquellos que están sirviendo a nuestro país en el extranjero. De hecho, creo que es algo muy noble de hacer y si hablas con muchos miembros del servicio, te dirán que aprecian las oraciones y el apoyo del comandante en jefe y de su gabinete. Bueno, dice Caroline Leavitt, o da a entrever de que ella sabe más de las oraciones y de la autoridad divina que el propio Papa. Dice Caroline Leavitt, parece que ella es más papista que el Papa, ¿no? Pero bueno, esa es la respuesta. Por otro lado, no sé si recuerdan a este individuo, Joe Kent, que hace unos días él renunció a ser el director del Centro de Contraterrorismo de Estados Unidos, básicamente el segundo, después de Tulsi Gabbard en la comunidad de inteligencia, y que renunció porque decía que él no se creía esta historia de que Irán era una amenaza inminente y de que esta guerra no tenía ningún sentido. Joe Kent hace un video, este tipo no es una joyita, este es un maguista, súper derechista, no le van a coger mucha simpatía, pero en esto hay que darle razón y hay que decir que está siendo más consecuente que el resto de todos estos maguistas como Marco Rubio y J.D. Vance, que se hacían los no sé qué y ahora están pues yendo en contra de sus propios principios, ¿no? Vamos a ver lo que le decía Joe Kent a sus seguidores. Esta semana, el presidente Trump estará bajo una inmensa presión para enviar tropas terrestres a la guerra en Irán. Esto sería una escalada catastrófica que solo resultará en más derramamiento de sangre y agravará aún más esta desastrosa guerra. Es fundamental que nosotros, el pueblo, hagamos oír nuestras voces. Contacta la línea de comentarios de la Casa Blanca. Contacta la central telefónica del Congreso. Pide hablar con tu representante. Pide hablar con tus senadores. Diles respetuosamente que no apoyamos enviar tropas terrestres a Irán. Así es como nosotros, el pueblo, podemos hacer oír nuestras voces. Es fundamental que oremos por la paz, pero también es fundamental que trabajemos por la paz. Contacta respetuosamente a tus funcionarios electos y hazles saber que nosotros, el pueblo, no apoyamos esta guerra. Gracias. Que Dios los bendiga. Así mismo. Llamen a su representante y dígale que nosotros, el pueblo, no apoyamos esta guerra. Y parece que a Donald Trump le está picando tanto que está preparando a la opinión pública para lo que será la más probablemente humillante huida nunca vista de los Estados Unidos. Y nosotros tendremos que pagar ese costo reputacional por muchas más generaciones de estadounidenses. Yo soy Kenneth Roth, esto es 23 y Flagler. Si les gusta nuestro contenido, déjenos un like, déjenme saber qué piensa, déjenos sus comentarios también para poder interactuar y tener feedback de nuestra comunidad. Un abrazo bien grande, nos vemos pronto, like, suscríbase, los quiero.